pues que era el momento de tener ambición, el momento de querer más, de no parar. Estamos en buena dinámica y cuando hay una energía positiva hay que saber aprovecharla, y así ha sido. Hemos tenido esa continuidad hasta quemando etapas, yendo paso a paso hasta conseguir el último. Pues era de autoconfirmarnos de que estábamos en un buen momento, de que ante cualquier rival, ante cualquier adversidad queríamos más, y más que certificar el playoff era eso, seguir convencidos de lo que éramos y cómo queríamos serlo. Y tener esa seguridad de estar en el playoff, creo que supimos gestionarlo para mantener la tensión hasta el último partido. Pues ya estábamos ante el último paso, el más complicado, pero era una oportunidad fantástica. Y la verdad es que lo preparamos muy bien, los jugadores jugaron con mucha madurez, con mucha entereza, un partido de tanta importancia para nosotros, que era el primero para muchos, y el hacerlo así es motivo de orgullo. Fue un gran plus. Yo creo que para los chicos, para los jugadores, ver que están sus familias, sus amigos, aficionados de la Real, dentro de todo lo que había sido el año, fue una gran motivación, y en el durante fueron importantes, y en la celebración final pues fueron muy partícipes y se generó un ambiente muy especial. Bueno, lo gestionamos a partir de la prórroga, sabiendo que el empate nos valía, entonces ya empiezas a ajustar, empiezas ya a modificar algunas cosas, pero siempre queriendo marcar, ¿no? Y ese segundo gol sí que ya prácticamente era definitivo en lo que quedaba de la prórroga. Satisfacción y orgullo. Yo creo que esas dos palabras pues engloban bastante lo que sentí: satisfacción por lo que habíamos hecho y orgullo por el club, por lo que es la Real y por dónde estamos colocándolo. Pues todo lo que viene por delante es un reto maravilloso, un gran reto, y vamos a querer hacerlo bien, seguir haciendo las cosas bien.